Está de moda, es la superinteligencia. La inteligencia artificial general parece olvidada y los laboratorios más punteros de IA, especialmente Meta, apuntan directamente a la superinteligencia. Pero, ¿qué es realmente la superinteligencia? La tertulia de la inteligencia artificial. Hola, soy Guillermo del futuro y estoy aquí para avisaros de que el audio de hoy va a ser un poquito distinto porque en la grabación tuvimos problemas de ruido. Lo hemos podido solucionar primero aplicándole una limpieza. Todavía seguía habiendo algo de ruido, entonces hemos tenido que aplicar un algoritmo de cambio de voz, por lo cual en este capítulo solo vais a escuchar a un locutor que cambia un poquito la voz dependiendo de la persona, ¿vale? De todas maneras, el contenido es exactamente el mismo que grabamos, así que esperamos que os guste y el siguiente capítulo deberíamos volver a la normalidad. Eso espero. Bueno, os dejo con el programa. Ya falta menos para la singularidad. En el programa de hoy puede que veamos si esto efectivamente es así. Bienvenidas, bienvenidos a la tertulia de la inteligencia artificial. Hoy estamos en la tertulia con Paco Zamora, bienvenido. Hola, bueno, yo solo anotar que vengo de cuñado grande, no me he dado tiempo a mirar casi nada, solo a pasar las páginas del libro. Y para pasar el rato, así que no me tengáis en cuenta los gazapos o tonterías que puedo decir. Nada, no seas asumible, Paco. También está con nosotros Guillermo Barbadillo, bienvenido, Paco Señevo, y un servidor, Íñigo Olcoz. Y hoy vamos a por uno de esos grandes temas que nos va a traer Guillermo Barbadillo. Bueno, pues vamos a hablar hoy de superinteligencia, porque para mí esta ha sido un poco la palabra de moda del verano. Vale, nace un poquito el interés porque Meta ha creado el laboratorio de la superinteligencia. Está Mark Zuckerberg a tope fichando gente. Entonces ha pasado del metaverso a la superinteligencia. Ahora toda la inteligencia. Entonces seguramente ya lo sabéis, pero Meta compró el 49% de una empresa que es Scale AI, que por lo que entiendo yo se dedica a etiquetar datos. Entonces ha comprado esta empresa por 14 billones de... Bueno, el 49% de la empresa por 14 billones americanos de dólares. Y entonces se ha traído al CEO, que se llama Alexander Wang, para que dirija el laboratorio de superinteligencia, ¿vale? Y durante el verano, pues en Twitter yo estaba viendo muchos rumores de que Meta estaba fichando a gente de OpenAI, de Google, de todos los sitios, y con unos salarios locos de que se hablaba de cientos o decenas de millones de dólares al año, ¿vale? Entonces, marca, sí. Y si queréis comenzar la tertulia por unos 300 millones y igual por 100 también se la vendemos. Creo que la hacemos en inglés. Entonces, pues eso, ahí empezó a hacerse un poco la bola. Ya parece que la gente ya no está trabajando en la inteligencia artificial general, sino en la superinteligencia. Y pues, no sé, por poner otros ejemplos. Por ejemplo, Lambda, que es un servicio en la nube en el que puedes alquilar GPUs, pues ahora ellos se llaman la nube de la superinteligencia. En Prime Intellect, que también es un poquito parecido, pero también tiene un equipo de investigación, pues están trabajando en la superinteligencia open source. Esto huele marketing puro y duro. Sí. Otro ejemplo también muy, muy evidente, Ilya Sutskever, antiguo fundador de OpenAI, pues cuando se fue, pues a raíz de este lío que hubo con Sam Altman, fundó una nueva empresa que se llama Safe Superintelligence. Entonces, bueno, está un poco ahí en el aire, ¿vale? Al final, superinteligencia parece que es la nueva palabra de moda. Entonces, a la vista de esto, lo que hemos hecho es ir a la fuente, ¿vale? Al final, superinteligencia creo que es un término que fue acuñado por el filósofo Nick Bostrom,
en un libro que salió en julio del 2014. ¿Vale? Yo lo compré, que lo está buscando en Mac, en febrero de 2015, un poquito después, y en su día la verdad es que me gustó bastante. Aquel joven ya puesto Guillermo, eso fue antes de conocernos, sí, un poquito antes, sí. La verdad es que me gustó, pero ahora releyéndolo me ha decepcionado y bueno, ya lo iremos viendo. Entonces, Bostrom, por conocer un poco de él, pues es un filósofo de la Universidad de Oxford, ha escrito por lo menos 5 libros y pues es conocido por trabajos sobre riesgos existenciales, superinteligencia como es el caso de hoy, emulación del cerebro, ética en la mejora de los humanos. Bueno, al final estos temas entran en el libro que se llama Superinteligencia, que es el que vamos a repasar hoy, ¿vale? Y bueno, pues es bastante famoso, yo creo, en el campo de la inteligencia artificial. Entonces, vamos un poco al repaso del libro, ¿vale? Yo me he releído, mejor dicho, los 3 primeros capítulos porque creo que dan los más fundamentales a la hora de entender qué es la superinteligencia, y en los otros ya pues se metían en temas un poquito más transversales y como al final lo que me interesaba era ver qué es lo que entendía Nick Bostrom como superinteligencia, para ver si tiene algo de relación con este uso que hay a día de hoy, que como ha dicho Paco, pues quizás es más marketingiano, pero intentar entender cuál era de la raíz, ¿vale? Entonces eso, pues yendo al libro, ¿vale? El primer capítulo es más o menos un repaso histórico de cómo ha evolucionado la IA hasta 2014, que es cuando se escribió, ¿vale? También hace un poco repaso al progreso tecnológico de la especie humana, ¿vale? Y luego ya pues se va al campo de la IA. En este es curioso, un poco de memoria, pero creo que cuando va repasando los hitos de la inteligencia artificial, va poniendo los ejemplos de los juegos de mesa, en el cual pues el ajedrez ya está muy superado, pero me hizo gracia, claro, yo lo he leído ahora para apretar tertulia de taller, y menciona el del Go cuando todavía no había sido superado. Entonces está guay leerlo como en plan, el Go es un juego muy difícil, con la intuición, y luego ves, pues a los pocos, son poco tiempo, Google DeepMind ya lo resolvió. Entonces ese me ha hecho gracia, buen punto, sí. Vale. Entonces, en este primer capítulo, very strong amateur level, pone. En este primer capítulo, Nick Bostrom nos da una definición de inteligencia, bueno, concretamente la página 3, que la leo, ¿vale? Textualmente dice así. Inteligencia es tener sentido común y una habilidad efectiva para aprender, razonar y planear, para cometer problemas de información complejos en un amplio rango de dominios naturales y abstractos. Bueno, entonces yo leo esta inteligencia y no me parece mal del todo, porque bueno, pues está haciendo énfasis en esa necesidad de aprender eficientemente, en la generalidad, porque habla de muchos dominios, no el dominio concreto como puede ser, o jugar algo. Entonces, esa definición, pues empecé la relectura y dije, vale, me gusta como va Nick Bostrom, ¿vale? Pero luego, de repente, un poquito más adelante, cuando ya está en la historia de la inteligencia artificial, pues me sorprende con una afirmación en la cual dice que la inteligencia artificial ya ha superado la inteligencia humana en muchos dominios. Entonces, para mí, la definición que da y luego esta afirmación las veo contradictorias, porque yo creo que no se puede decir que la inteligencia artificial haya superado a la inteligencia humana en ningún dominio. O sea, sí que es cierto que a nivel de habilidad sí que la IA es capaz de ganar a las personas en muchos juegos, pero ahí estamos hablando de habilidad, no estamos hablando de inteligencia, y es un poco un error muy común en el campo de la IA de confundir habilidad con inteligencia, ¿vale? Y al final la inteligencia pues es el motor que tenemos para transformar la experiencia en habilidad. Y la IA a día de hoy, para poder aprender, pues necesita millones y millones de partidas, y eso es precisamente lo que hace
que sea mucho menos inteligente que una persona. La inteligencia es esa eficiencia a la hora de aprender. La IA sería más inteligente que los humanos si para aprender a jugar al ajedrez pues necesitará muy poquita experiencia. Y ahora la realidad es justamente la contraria. No sé qué opináis vosotros. ¿Creéis que habría que sustituir en esa frase la palabra inteligencia humana por habilidad humana? Hubiese sido capaz de superar no a la inteligencia humana, sino a las habilidades humanas en muchos dominios, ¿no? Exacto. O sea, a ver, pero ese matiz yo creo que es súper importante porque si no entendemos esa inteligencia como esa habilidad general de aprender y nos fijamos únicamente en la habilidad, que es que realmente es un error muy común y entendible, porque en el caso de las personas suele ser cierto. Al final, las personas no nacemos aprendidas. Entonces, si tú conoces a una persona que es muy bueno jugando al ajedrez, pues lo normal es que esa persona sea inteligente. La alternativa es que en lugar de hacer otras cosas está jugando al ajedrez todas las horas del día a lo largo de toda su vida, y por eso es tan bueno. Pero lo normal es que pues, el uso del tiempo sea más o menos razonable. Entonces, si eres muy bueno en una cosa, significa que has aprendido muy eficientemente a hacer esa cosa, por lo tanto, eres inteligente porque tienes esa capacidad de aprender eficientemente. Pero en una máquina no es así. En una máquina podemos conseguir un nivel arbitrario de habilidad, pues simplemente entrenando con más datos, metiendo más cómputo, entrenando un modelo más grande. Tenemos esas 3 palancas para que, si tienes dinero, puedes conseguir un nivel arbitrario de habilidad virtualmente en cualquier problema que tú le propongas. Entonces, pues bajo este prisma de qué es la inteligencia, pues ya el primer capítulo me decepcionó, porque pues empezaba muy bien con una definición que yo me parecía bastante razonable, pero de repente cae pues en esa confusión tan común de confundir habilidad con inteligencia, ¿vale? Entonces, pasamos ya al capítulo 2, en el cual pues Nick Bostrom nos comenta posibles caminos que hay hacia la superinteligencia, ¿vale? Porque casi todos estamos pensando en la inteligencia artificial, ¿vale? Que pues bueno, pues apoyada con la ley de Moore, con generar modelos cada vez más grandes, bases de datos cada vez más grandes, pues creemos que en algún momento también con avances algorítmicos pues se pueda llegar a algo parecido a una inteligencia humana, ¿vale? Pues lo mismo, continuando ese camino, se podría llegar hacia algo todavía superior, ¿vale? Aquí pues nada nuevo, un poco lo que todos tenemos en mente, pero Nick también nos propone otros caminos que pueden ser menos habituales y por eso pues más interesantes, ¿vale? Entonces, el siguiente que propone es la emulación del cerebro, ¿vale? Nosotros sabemos que el cerebro humano pues es el órgano donde reside la inteligencia, por lo cual, si fuéramos capaces de emularlo en un ordenador, pues se sigue que ese ordenador tendría la misma inteligencia que un cerebro normal, ¿vale? Entonces, pues este podría ser un camino, ¿vale? Yo creo que a día de hoy está un poco abandonado, pero sí que es cierto que cuando se publicó este libro, pues había proyectos como el Blue Brain Project, que es europeo, y en América creo que llegó a haber uno parecido que estaban intentando hacer eso. Sí, ha habido varias iniciativas. Creo que también nos ha ayudado que, creo que en el caso del proyecto europeo, el investigador principal pues es una figura un tanto polémica. O sea, yo creo que también ha habido bastante controversia con estos programas. Pero bueno, viene de mientras. Creo que la administración Bush, por ejemplo, ya en Estados Unidos, en uno de esos programas electorales que llevaban, estaba pues la emulación de cerebro. Entonces, recurrentemente va habiendo iniciativas de todo estilo. Este Blue Brain, yo conocía el Human Brain Project. Es igual, es el americano, ¿no? No, este es europeo. Sí. Este es europeo, que de hecho en su día en la universidad intentamos participar en él, pero no teníamos consorcio con el que realmente defendernos y no fue positivo.
y era un proyecto de un billón, no sé si americano o no, de euros. Un proyecto grande, empezó en 2013, a 10 años, con la intención de estudiar el cerebro humano y de proponer soluciones algorítmicas que pudieran simularlo. Sí, es posible que el Blue Brain Project es anterior, es posible que se incorporara luego al otro. Y a mí me suena que sí, pero ya poco. Si este pone que se inició en 2002, ya no sé cómo se relacionaría. Entonces, pues eso, ha habido proyectos en esa dirección. A día de hoy, al menos la impresión que tengo yo a través de las noticias, creo que es una vía un poquito abandonada. Igual, futuro renacer, pero bueno. Ya. Sí que hay un nicho muy concreto dentro de lo que es la inteligencia artificial, y de hecho a nivel europeo hay una asociación que es la Asociación de Redes Neuronales Artificiales. La Asociación de Redes Neuronales Artificiales quizás hoy en día haya mezclado más sus temas de estudio, pero la mayoría de la gente que fundó esa sociedad y que estuvo potenciándola en Europa vienen en la rama biológica, de hacer sistemas basados e inspirados en el funcionamiento biológico y con unas necesidades de consumo energético, vamos, minísimas, y que se pueden implementar en hardware con múltiple paralelización, bla, bla, bla. Sigue habiendo mucho estudio en esas líneas. Lo que pasa es que no escalan. Evidentemente, la inteligencia artificial, como nosotros la conocemos y como se ha hecho popular, escala a lo bestia, consumiendo mucha energía. Le das energía y te da resultados, mientras que estos pues no han conseguido hacer escalar esas ideas a problemas grandes. Bueno, sigue habiendo trabajo ahí, y sí, y saldrán cosas, no sé hasta qué punto en el futuro, pero hay cosas interesantes. Sí, cuando hablabas, Paco, me ha venido a la memoria algún vídeo que he visto en YouTube de alguna feria de extras de tecnología, en la cual estaban haciendo un poco lo contrario. Estaban mezclando hardware con neuronas biológicas. Sí. Y claro, quizás es más fácil tener un cerebro natural en un tarro. Había que emularlo en silicio, el cerebro en una pecera. Había un experimento muy interesante que era desde ya la rama no de redes neuronales artificiales, sino puramente en neurociencia, sí, de juntar múltiples cerebros de rata, ¿vale? Y claro, los cerebros tienen la capacidad plástica, y si pones uno al lado u otro, empiezan a generar conexiones entre ellos. Entonces ponían múltiples cerebros de rata y le enseñaban a ese mega cerebro de rata a navegar un avión teledirigido, ¿sabes? Y hacer cosas. Es muy curioso ese proyecto, sí. Bueno, nada, curiosidades. Muy decirlo porque como no me he leído el libro. Vale, pues emular el cerebro podría ser un camino hacia la superinteligencia, ¿vale? El siguiente camino que propone Bostrom es la selección biológica, ¿vale? Seleccionar embriones y cruzarlos entre sí para conseguir personas cada vez más inteligentes, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitamos para poder hacer esto? Pues necesitaríamos tener un modelo que, dado el genoma de un embrión, pudiera predecir la inteligencia, ¿vale? Entonces, de esa manera, pues tú en el laboratorio podrías generar un montón de embriones, evalúas inteligencia de cada embrión y pues vas haciendo esa selección artificial para pues conseguir eso, individuos más inteligentes. Entonces, bueno, parece también complicada al final y aberrante. Han tenido muchos problemas, es para hacer el laboratorio secreto
Si lo de los cerebros de rata tiene problemas éticos, esto ya es la hostia. Igual Mark Zuckerberg está trabajando de esto. Es Gattaca, no sé si Gattaca a lo bestia. Pues puede existir ese modelo que prediga la inteligencia a partir de la genética. Pues entiendo que un poder predictivo seguro que tiene. ¿Puedes utilizarlo para cruzar embriones? Pues supongo que sí. Entiendo que llegas a un límite en el cual el modelo ya empieza a fallar porque te estás alejando la distribución con la que has entrenado. Bueno, pues habría que probarlo. Podría ser otro camino, ¿vale? Luego, sigue Bostrom proponiendo otras alternativas y pues habla de las interfaces cerebro-ordenador, ¿vale? Pues mezclando un poco lo mejor de los dos mundos, y podrías tener un dispositivo pues que trascienda nuestras limitaciones. Pues al final el tamaño del cerebro pues está limitado por el tamaño de la cadera de la mujer, ¿no? O sea, aire por el canal del parto. Con el canal del parto, pues no podemos tener la cabeza más grande, pues nos ponemos una interfaz que puede estar en otro sitio si se comunica inalámbricamente, nos puede dar memoria extra. Al final, pues un poquito lo que están trabajando quizás en Neuralink, pues eso, una interfaz que nos permita que nuestro cerebro interactúe con el ordenador, y en esa combinación pues tengamos algo mucho más inteligente. Pues podría ser. Aquí un apunte que quería hacer es que a mí lo que me parece que está reflejando más interesante últimamente es que hay mucha gente que ha empezado a ser un poco más laxa en cómo entender una interfaz cerebro-ordenador, sin que sea algo que suene tan a ciencia ficción como Neuralink. Sí. Y hay gente que considera que, por ejemplo, tener un smartphone, sí, ya podrías de alguna manera considerarlo una especie de interfaz. Sí, porque tú te estás escalando mucho conocimiento o muchas habilidades, pues un asistente de mapa virtual, por ejemplo. Entonces, en entender mejor, pues ya que esto es una realidad que está totalmente universalizada en la sociedad actual, cómo aprovechar pues esas capacidades sin tener que irte a unos escenarios tan distópicos de ciencia ficción, y al revés, pues potenciar las capacidades con unas interfaces más humildes, pero también mucho más realistas y que ya están a día de hoy. Entonces, aparte, que yo siempre que leía cosas de interfaz cerebro-ordenador me da un poco pesado, pero me sonaba ahí un poco a ciencia ficción. Bueno, esa otra vía últimamente me está gustando más, y creo que hay gente que está haciendo ahí, pues bueno, algunas reflexiones interesantes. Este de Neuralink, hubo una noticia, ¿no?, reciente de esta persona a la que se le había implantado el chip. Me suena que sí, pero que podía manejar, ¿no?, pues el ordenador y tal, como porque creo que estaba no sé si parapléjico o no sé, me pondrá el nivel de problema, y al final por su cuerpo acababa rechazando el chip, pero vaya, la persona se ve que llevó a tener capacidades que pues evidentemente no había podido vivir en mucho tiempo, culpa de su situación. Eso es. Entonces, bueno, pues son todavía tecnologías muy poco maduras, pero pues quién sabe, igual dentro de 10 años vamos todos con un casco y somos mucho más eficientes. Y la última de todas es las redes, las urbanizaciones, ¿vale? Si tú al final consideras pues a la humanidad en su conjunto, pues puedes argumentar que es más inteligente que una persona individualmente. Puedes resolver problemas. Tampoco hace falta considerar la humanidad, pues al final un equipo de personas es capaz de resolver problemas que una persona por sí sola no puede resolver, ¿vale? Entonces, pues ahí también puedes pensar que pues si se mejora las comunicaciones, la coordinación entre personas, la gestión, pues ahí también puedes conseguir una superinteligencia pues eso, colectiva. Te puedes conectar el pensamiento con el chip de Neuralink, potenciar además las habilidades humanas a través de la inteligencia artificial y mejorar las redes de organización humana y juntar todas ellas. A mí lo de la inteligencia colectiva sí que me parece interesante
porque también el impacto que tiene no solo el resultado global de eso que logras, ¿no? Pues eso, evidentemente la humanidad y su conjunto ha logrado muchas más cosas que si solo fueran individuos por separado, pero también en el impacto de que la inteligencia individual que tenemos como seres humanos es también en gran medida de esa inteligencia colectiva. O sea, tú ya navides, aprendes un montón de conocimiento que gente en el pasado tuvo que devanarse los sesos y cosas a priori que ya vas teniendo. Entonces, bueno, esa retroalimentación positiva sí que creo que es interesante. Entonces, pues bueno, este capítulo de Caminos hacia la Superinteligencia, el capítulo 2, yo creo que está bastante bien. Todas las vías son más o menos razonables, así que este me gustó, ¿vale? Pero vamos ya al tercero, que es el que entra en qué formas de superinteligencia puede haber, ¿vale? Y aquí es cuando Bostrom da una definición de superinteligencia, ¿vale? Y la haré ahora textualmente también. Entonces, Bostrom dice que una superinteligencia es cualquier intelecto que supere ampliamente el rendimiento cognitivo de los seres humanos en prácticamente todos los dominios de interés. ¿Vale? A mí me parece muy genérica, porque, pues, ¿qué es eso de rendimiento cognitivo? Me parece que puede ser un poco cualquier cosa. La veo una definición muy genérica y también un poco desligada de la que daba antes de inteligencia. Entonces, aquí es cuando pues la decepción con la relectura empieza a llegar a su nivel máximo, ¿vale? Y paso a enumerar las 3 formas de superinteligencia que hay, según Nick Bostrom, y que viene a decir que pueden llegar a ser equivalentes, ¿vale? Entonces, la primera de todas es la superinteligencia rápida. Y lo que se define es que puede hacer lo mismo que una persona, pero mucho más rápido. Por ejemplo, leerse un libro en segundos, hacer un doctorado en una tarde, ¿vale? Esta sería la primera forma de superinteligencia. La segunda es la superinteligencia colectiva, que es básicamente lo que ya hemos comentado en el capítulo anterior, pues un sistema que está compuesto de un gran número de intelectos más pequeños y que en su conjunto superan ampliamente a una persona, ¿vale? Y la última de todas es la de calidad. Y aquí un poco lo que viene a hacer es, pues si comparamos la inteligencia entre un pez y una persona, pues una superinteligencia sería cualitativamente la misma comparativa, pero en vez de poner al pez como el ejemplo de sistema menos inteligente, pues pondríamos a las personas. O sea, daríamos un salto de calidad comparable al que podemos ver entre una persona y un pez, ¿vale? Entonces, para mí, y con la forma que tengo yo de entender la inteligencia, que es pues esa eficiencia a la hora de aprender nuevas habilidades, la velocidad realmente no tiene nada que ver con la inteligencia, es completamente transversal. A mí, que una persona aprenda a jugar al ajedrez, bueno, que un sistema aprenda a jugar al ajedrez en 1 segundo o en 100 segundos, realmente da igual. Lo que importa más es la eficiencia que tienes en cuántas partidas has tenido que jugar. No me importará si juegas una partida cada segundo o si juegas una partida cada hora. Al final, lo que importa es el número de partidas, no la velocidad de juego. Está claro que si a ti lo que te importa es hacer uso de esa habilidad que desarrolla el sistema, pues cuanto más rápido es mejor. Eso no cabe dudas. Pero realmente la velocidad no tiene nada que ver con la inteligencia. Es una cosa transversal, ¿vale? Luego también este concepto de rendimiento cognitivo, pero también puedes pervertirse mucho, ¿no? Por ejemplo, un agente robótico al que le dotas de una mayor sensualización que la que puede tener una persona, pues que tenga ojos detrás de la cabeza, pues evidentemente puede ser que tenga un rendimiento mejor en ciertas tareas espaciales, por lo que es capaz de ver cosas que tú no puedes ver, pero eso no quiere decir que sea más inteligente, ¿eh? Que suena un poco a mí a lo que decías. Sí. Entonces, pues eso, este capítulo, la verdad es que me decepcionó bastante y a raíz de esto, pues he estado pensando
para mí, que sería una verdadera superinteligencia, ¿vale? Si fuera a sacar mi propio libro de superinteligencia en Amazon, pues para mí, ¿qué sería una superinteligencia? Pues repitiendo lo que ya he dicho, ¿vale? La inteligencia es la eficiencia a la hora de adquirir o de aprender nuevas habilidades. Entonces, cuando medimos la inteligencia hay que tener en cuenta 3 factores. Hay que tener en cuenta qué conocimientos previos tiene el sistema antes de empezar a aprender, ¿vale? Hace falta tener en cuenta cuánta experiencia necesita para llegar a un determinado nivel, y luego qué capacidad de generalización, es decir, lo aprendido, hasta qué dominios distintos es capaz de aplicarlo, ¿vale? Entonces, si tenemos en cuenta esto, podemos definir también 3 sabores de superinteligencia o cualquier combinación de ellos, igual que hace Bostrom, ¿vale? Entonces, la primera sería una superinteligencia que no necesita apenas conocimientos previos para afrontar nuevas tareas, ¿vale? Pues por poner un ejemplo concreto, pues sería una IA que puede ir a la universidad sin haber tenido que ir al instituto, ¿vale? Va al colegio y ya con eso directa a la universidad. No se salta ese paso, no necesita ese conocimiento previo para poder ir a la universidad y aprender lo mismo que una persona, ¿vale? Esa podría ser un ejemplo de superinteligencia, ¿vale? El siguiente sería uno que ya hemos dicho hoy, pues que es el aprender a partir de muy pocos datos, ¿vale? El ser capaz de exprimir al máximo la información que consigue a través de las experiencias, a través de las partidas jugadas o de lo que estás aprendiendo, y es capaz de llegar a un nivel de habilidad muy alto necesitando muy poca experiencia de aprendizaje, ¿vale? Esa sería otro tipo de superinteligencia, ¿vale? Y la última de todas, pues sería una superinteligencia que es capaz de aplicar lo aprendido en ámbitos muy alejados de lo visto durante el aprendizaje. Por ejemplo, es una IA que aprende a jugar al ajedrez y automáticamente ya es muy bueno en cualquier juego de mesa que le pongas, ¿vale? Es capaz de generalizar eso que ha aprendido solo practicando al ajedrez para poder jugar al Go, poder jugar a las damas, poder jugar al 4 en raya, cualquier juego que se te ocurra, ¿vale? Entonces, pues si nos fijamos, esto revela lo lejos que estamos a día de hoy de una superinteligencia artificial, ¿vale? Porque en cualquiera de estos 3 aspectos que he comentado, las personas somos mucho, mucho, mucho más eficientes, más inteligentes que la IA actual, ¿vale? Es que, bueno, me parece a mí indiscutible, no sé ya si estáis de acuerdo o no. Pues si se os ocurre algún contraejemplo. No, y estoy en general pues muy de acuerdo, Ville. A mí también me decepciona un poco en ese sentido el libro. Yo no me lo había leído hasta preparar esta tertulia. Sí que me había leído un libro que tiene bastante que ver, que es el libro de El mito de la inteligencia artificial, de otro autor, de Eric J. Larson. Es un libro que tiene 2 partes. Tampoco voy a hacer ahora un análisis extenso de ese otro libro, pero sí que en la primera parte del libro, critica varios de los conceptos asociados pues, con inteligencia artificial primero y luego con superinteligencia y singularidad después, que en su día el libro me pareció curioso, pero tampoco es que me encantara. Pero ahora sí que leyendo el de Bostrom, sobre todo leyendo los 6 primeros capítulos, que son estos 3 que tú has explicado más en detalle, y luego en los posteriores que son los que plantea un poco las bases de esta superinteligencia, sí que estoy como bastante de acuerdo con la crítica que le hacen Larson en ese otro libro. Uh-huh. Y bueno, lo principal, yo creo que has ido muy al núcleo. Larson, en la parte más de empieza como haciendo críticas a la parte más de inteligencia y tiene muchas en común con lo que comentas tú. Mete también alguna reflexión interesante pues de límites de la computación, que alguna vez hemos hablado. Lo une un poco a esa distinción entre ingenio mecánico e intuición humana, que podría ser, si nuestros oyentes han estado atentos en el capítulo anterior de esta temporada, pues en lo que hemos debatido con el paper de Shirley, ¿no? Entre sintaxis y significado. Y luego enseguida pasa al tema de la superinteligencia,
que sí que pues, se detiene bastante en Bostrom, porque al final es el autor más relevante. Ya cita algún autor anterior, por ejemplo Jack Wood, que también sale en el libro propio de Bostrom, que era un colega de Turing, de esa época, de Alan Turing, que en vez de superinteligencia llamaba ultrainteligencia, pero un concepto parecido, pues ser el próximo término de moda, ya después de super ultra, ¿no? Sí, ahí es verdad que era como más específico, ¿no? Que venía a decir una idea que también sale en el libro de Bostrom, que es cuando llegues a una inteligencia artificial general, lo que vas a tener es que como una explosión de inteligencia desenfrenada, ¿no? Lo que también sería como esa especie de singularidad en la cual pues unas máquinas inteligentes conducían a la creación de más máquinas inteligentes y tendrías ese efecto viral, ¿no? Entonces, bueno, aquí Larson critica bastante ese mensaje, critica una parte que también tenía esa sensación en el libro, ¿no? De que es que el libro en los capítulos posteriores se centra mucho en lo que va a ser una llegada de esa superinteligencia, pero sin que sea para nada evidente cómo va a llegar esa inteligencia. Entonces, ¿de qué te sirve estar muy preparado para la llegada de la superinteligencia si realmente no hay nada que te indique el cómo va a llegar ahí? Y luego, por tampoco extenderme mucho con este otro libro de Larson y meternos pues, bueno, en temas pues, de la singularidad que también ataca, sí que hay una reflexión que me ha parecido interesante, que yo no la criticaría tanto de este libro de Bostrom como de un poco esa explosión de superinteligencia que ha habido este verano. Y en el libro se critica bastante pues esa inevitabilidad que parece que va a haber con la superinteligencia, ¿no? Entonces, Larson critica que al dejar la superinteligencia en manos como de una especie de evolución, que aunque no sea biológica, pues será artificial, como va a ser algo inevitable, pues parece que nos exime de las consecuencias pues a los científicos que precisamente trabajan en ella. Entonces, creo que es algo que habíamos comentado en la tertulia, pero es, si tanto temes la superinteligencia y todos estos laboratorios del superalineamiento, ¿por qué te desvives tanto por alcanzarla, ¿no? ¿Por qué en el fondo ansías ser tú el que lo aconseja? ¿Por qué esperas controlarla? ¿Y qué pasa? ¿Que tú vas a ser el único más listo del planeta y como eres el más listo del planeta, pues eres el único capaz de llevar a controlarla, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que pues recuerda un poco, salvando con todo respeto las distancias, pues a la carrera un poco por la bomba atómica. Si todos estos científicos que tanto alertaban fueron los mismos que la auspiciaron, y como lo consiguieron los yankees, pues parece que fueron los buenos de la película los que consiguieron ese tipo de arma, ¿no? Entonces, esa dicotomía entre que temes algo tanto, pero te esfuerzas tanto para llevar, no deja de tener ese asociado, ese factor de inevitabilidad, que bueno, creo que la crítica de Larson es acertada. Sí, mientras hablaba se mira a ver si está disponible el dominio ultraintelligence.com. Y está ya comprada, pero ¿por quién? Pues no ves a las, ya están preparando el pero la web no está activa, así que igual si le hacéis una oferta después de Super y Ultra, que es mera integrado, ¿eh? Mega Intelligence. Aquí, pero bueno, es un negocio para los royals. Sí, yo también estoy de acuerdo en la conclusión, ¿eh? Y que en todos estos aspectos todavía se está muy lejos, ¿no? De que exista esa superinteligencia que supera a la inteligencia artificial actual haya superado a ninguna de las posibilidades de inteligencia humana. Si todavía es muy inteligencia artificial generado, es que no tiene ni muy sentido. Estamos muy lejos. Ahora, el análisis, no sé, el análisis que se puede hacer quizás es si es posible o no es posible en algún momento, ¿no? ¿De qué manera? Y cuáles son los motivos que pueden llevar a que eso suceda o no suceda. Yo no sé, yo tengo la conjetura de que la inteligencia tiene desde el punto de vista artificial, al menos de la manera en la que la estamos trabajando, siempre tiene techos y es muy difícil romper esos techos. Ahora, muchas de las ideas que sí que se han mencionado en el libro, que habéis estado apuntando, pues de explotar, por ejemplo, el tema colectivo de las redes y de las organizaciones, quizás es una de los techos más importantes que tiene la inteligencia artificial hoy, que si bien puedes tener agentes inteligentes que trabajan y que pueden colaborar y ese tipo de cosas, el colectivo
artificial no es capaz de construir un corpus de conocimiento que evoluciona y que se va ampliando conforme va habiendo nuevas generaciones de inteligencia artificial. Entonces, creo que esa es una de las, en mi análisis, uno de los motivos por los que al final acabas encontrándote con un asíntota. Tú quieres aprender y aprender, pero siempre acabas teniendo una necesidad de superar ese techo. No sé, pero vaya, eres pura conjetura por darle vueltas al tema. Yo igual un poco siguiendo el hilo de lo que decías, Paco, una cosa por la que también me ha decepcionado un poco el libro de Bostrom es que una vez pasados esos 6 capítulos que podemos hacer esa crítica, venían unos 7 capítulos que la mayoría de ellos me sobraron un poco porque era eso. Entraron para mí en el terreno de lo puro hipotético sin haber estado claro lo otro, pero sí que justo el capítulo 7, que para mí hacía la transición, leyendo el título, ese capítulo 7 se llama La voluntad de la superinteligencia, y yo tenía una gran interés en ese capítulo porque yo pensaba que iba a atacar, yo en una intuición un poco similar a lo que dices, Paco, para mí hay como una trinidad en todos estos medios, que es inteligencia, conciencia, voluntad, y ahí hay una integración entre ellas que creo que de alguna manera pues están implicadas y que no es para nada evidente. Entonces yo pensaba que iba a atajar eso, y me ha decepcionado. La verdad, el capítulo 7 no habla de eso, para mí se queda en algo mucho más superficial. Habla de 2 problemas que, bueno, pueden resultarme más o menos interesantes, pero me parecen mucho más débiles que realmente el problema de la voluntad en la inteligencia o en inteligencia artificial. Por comentarlos, habla por un lado de lo que llama la tesis de ortogonalidad, que aquí Bostrom afirma que no hay razones para deducir que una mayor inteligencia, es decir, una mayor capacidad cognitiva, tal como entiende él, conlleve a objetivos, lo que para mí sería la voluntad, pues más elevados. Y él da el argumento de no caer en la antropomorfización de las inteligencias. Yo estoy de acuerdo con la premisa, estoy muy de acuerdo con lo que es la antropomorfización. También he de decir que literariamente, tal como lo expone Bostrom, no ha sido el autor que más me ha apelado, más me ha gustado como escribirme ese argumento, pero bueno, estoy de acuerdo en la premisa. Lo que no estoy de acuerdo es en la conclusión que deriva. O sea, igual que creo que estoy de acuerdo que no puedes decir que porque sí, tenga que haber un cierto nexo entre capacidad de inteligencia y objetivos que persigues, y estoy de acuerdo que no pensemos en que van a ser más altruistas pues porque van a ser como los humanos. Tampoco estoy de acuerdo en que puedas directamente negarlo. O sea, creo que por sí mismo no puedes decir ni una cosa ni la contraria. Entonces creo que tenías que haber profundizado más en esa idea de cómo sería precisamente esa relación entre inteligencia y voluntad, y si realmente es verdad que a cualquier tipo de inteligencia, o sea, cuando tengas realmente un nivel tal de habilidad, vas a ser totalmente ajeno a los objetivos que te has marcado. Para mí, por eso, inteligencia y voluntad tienen un prisma de no solo ejecutar la tarea que te han dado, sino dar ese brinco fuera del sistema y ser capaz de ser consciente de qué tipo de tarea estás ejecutando y para qué objetivo. Entonces creo que no se mete ahí, lo cual me decepciona, y luego habla de otra tesis que todavía me resulta un poco, pues bueno, menos interesante, que es la de convergencia, en el cual dice que pues, puede haber muchas metas intermedias, como la conservación de la propia existencia, ampliación de capacidades cognitivas, adquisición de recursos, que tienden a aparecer en la gente superinteligentes para alcanzar su objetivo final. Entonces aquí me ha decepcionado un poco, no me intento extender mucho por no alargar la tertulia, porque yo tenía esperanza. Lo mismo también hay otro capítulo, creo que es el 13, que habla de los criterios para elegir los criterios, que para mí también estaba como relacionado, y tampoco se mete en ese tema, que para mí era, pues pensaba que iba a hablar un poco pues, del problema del libre albedrío, o como llama por ejemplo un filósofo alemán contemporáneo muy importante, que es Marcus Gabriel, el arduo problema de la voluntad, o el arduo problema del libre albedrío, ¿no? Que aquí no se toca, y para mí es el medio de la cuestión, que es hasta dónde reside la voluntad. O sea, una superinteligencia hasta dónde tiene que remontarse en voluntad para realmente tener libre albedrío y decidir sus objetivos. Y eso es un problema, pues que yo digo, es un poco ajeno a qué inteligencia, si humana o artificial, que es el puro problema de la voluntad, ¿no? Que al final tú no puedes cambiar tu propia voluntad, porque para cambiarla también deberías querer cambiarla. Entonces hay una pregunta ahí un poco de estas paradójicas, que es: ¿puedo querer que no quiero lo que quiero? Entonces en algún momento tienes que asumir que algo simplemente quieres, que tienes pura voluntad, porque si no, querrías cambiarlo
y si lo quieres cambiar es que ha habido otra voluntad que te ha dicho que por alguna razón puedes cambiarlo. Entonces yo tenía como mucha expectación si se metía un poco en este tipo de problemas y cómo le abordaba, y pues creo que se queda un poco a un nivel superficial. Pues ahí me ha decepcionado también un poco el libro en ese sentido, que creo que pues bueno, que se queda a un nivel más superficial y que ya pues da por sentado muchas cosas y ya se prepara para sus consecuencias, sin haber dado pues a las causas que lo conlleven. Tiene sentido hacer desligar esos conceptos de inteligencia y de voluntad y conciencia, o sea, decir, oye, yo puedo tener algo muy, muy inteligente que es capaz de aprender a hacer muchas cosas, pero no tiene ningún tipo de voluntad ni de... Lo hablamos en algunas tertulias anteriores, o no tiene capacidad consciente de lo que es, no simplemente es capaz de adquirir habilidades y tú luego las puedes aprovechar. Bueno, pues mira, ahí está. Lo que pasa es que a mí se me hace como muy flipo, igual es mi propio límite mental que me lo impide el ver que algo que de esos saltos de extrapolación, con lo cual yo estoy muy de acuerdo de si algo es capaz de con pocos datos, con poco conocimiento previo y de generalizar tanto, para mí es que a los límites formales de lo que te estás dando frincos fuera de esos propios límites, porque estás superando esas barreras, porque si no estás de nuevo acotado pues a tu problema que te han marcado. Entonces se me hace como difícil que puedas dar esos saltos en habilidad tan fuera del sistema y eso no te conlleve, aunque sea de soslayo, aunque tú lo hayas intentado hacer solo así, que como consecuencia colateral no estés empezando a ser consciente de alergia. Eso, emerge o de esa capacidad de aprender. Yo no sé si tanto emerge o que si has alcanzado un nivel tal como para pensar fuera del sistema que te permite hacer ese tipo de extrapolación, solo la apliques para tener cada vez más habilidad. O sea, no te empieces solamente a hacer preguntas pues de estilo de los humanos de pues quién soy, porque estoy aquí, a dónde voy, ¿no? O sea, que estoy siendo capaz de generalizar tanto y no tengo ningún punto de autorreflexión, de guiarme del objetivo. O sea, no me estoy preguntando por las metas, por mi sino, por mi destino, da mi existencia previa a mi esencia. O sea, creo que ese tipo de cosas que afloran en los humanos y que no las sabemos resolver, o sea, una máquina tan odiosa no va a caer ahí. Igual no, igual resulta que pasa como decimos en el capítulo de la habitación de Shirley, que no hay ningún significado, los rendimientos en habilidad cada vez van superando y llega un momento en que una máquina es tan potente de hacer tantas cosas que es totalmente indiferente a tener los estados mentales, nunca se preocupa por eso, y llega un momento en el que converge y hay una asíntota entre, pues, o sea, es que los humanos ya no nos somos capaces de imaginar ni nada tan complejo que si ya lo está resolviendo la máquina, pues todo lo demás eran disquisiciones vacuas. No lo sé, a mí se me hace difícil como humano que me pasa eso, sí, hacerme ajeno a ese sistema. Nosotros, claro, estamos acostumbrados a la experiencia vital de que en todo momento hay algo que está guiando tu vida desde tu fuero interior, ¿no? Que es esa conciencia, esa voluntad. Pero una máquina podría llegar a existir con capacidad de... esa capacidad de aprendizaje que estamos definiendo y ya estar ahí sentada en esa silla y no estar consumiendo energía porque simplemente nadie le ha pedido hacer nada, solo está escuchando, pero no reacciona porque solo reacciona ante las órdenes de una voluntad externa. Es súper buen punto, Paco, y aquí voy a rescatar la recomendación que hice en el capítulo anterior de la habitación china, que era el libro de Gödel-Exerbach, de Hofstadter, que precisamente dice que la principal diferencia que él ve entre una máquina y un humano es precisamente esa, que una máquina es capaz de ejecutar una tarea sin ningún tipo de... No dice que nunca vaya a ser capaz ni que no lo sea, sino que al revés que le pasa a un humano, que un humano, imagínate que lo pones a hacer una operación mecánica todo el rato. Por puro aburrimiento llega un momento que empieza a divagar y a hacerse preguntas sobre el sistema. En cambio, una máquina puede estar precisamente eso fuera, ¿no? Como una máquina a piñón, sin nada. Entonces, ahí la duda que está y que yo no sé, me atrevo a dar ahora a jugármela, es, puede estar así y ser cada vez más compleja y a un nivel de habilidad tal y que no aflore nada de esto, y igual es que sí, y no pasa nada. Entonces, habremos desligado. Aún y todo, creo que le faltará algo para mí que realmente sea verdaderamente inteligente, que es elegir sus propios objetivos. Y ahí es donde sí que creo que necesita de alguna manera ese extra, pero podría llevar a estar así, una situación en la cual seas el más efectivo de todos, pero siempre adherido a los objetivos que se te han
marcado y siempre eres ajeno. Pues eso se puede ser. Yo es que he tendido siempre mucho a relacionar el concepto conciencia con la inteligencia, ¿no? Pero claro, quizás es un error en el sentido de lo mismo que tener que relacionar la capacidad de volar con el de tener alas y moverlas como los pájaros. Entonces, igual tienes que conformarte con que la inteligencia que vas a conseguir artificialmente llega hasta ahí y igual tampoco quieres llegar más lejos. Es decir, ¿por qué le quiero dotar de conciencia? ¿Cuál es lo que pasa? Si voy a tener una inteligencia sin conciencia, pues tendría una herramienta. Si le das conciencia, tienes una vida. Lo que más... Sí, me habla la forma. Lo que pasa es que yo ahí tengo una objeción y es que creo que esa inteligencia sin conciencia y sin esa vida llega hasta un límite. Porque la inteligencia humana va rompiendo niveles, o sea, va estresándose a sí misma. Lo típico que se dice que el arte es llevarlo hasta sus últimas consecuencias, estresarlo el techo, para que eso rompas el techo y aparezca algo más. Entonces, creo que en esa llevar la inteligencia a un nivel más, que los humanos nos llevan millones de años y que las máquinas son una herramienta, hay un punto de que es esa voluntad que te lleve, porque si no ha habido alguien que de repente tiene una sensibilidad que le ha nacido, no será muy bien de dónde, y ha intentado pues hacer una sinfonía más compleja, o un poema más rompedor, o una obra de cine más loca, o un teorema de la computación basada en una numeración que relaciona los sistemas formales con los propios sistemas formales, como se me ocurrió ayer. O sea, ahí hay un punto de que la voluntad como motor, más allá de solo la habilidad, que creo que si nos... Creo, pero pues no me atrevo a decir que sin esa voluntad y esa conciencia no estresarías esa inteligencia y no harías avanzar esas barreras. Pero Albert... Buah, pues nos hemos ido un poco de madre de... Muy bien, pues nada. Muy interesantes estos temas. Por concluir, a mí me da la sensación de que al final este término superinteligencia es puro marketing, pues como el 5G, que a ver ya que hago, está dominando tu voluntad y no te has dado cuenta. El blockchain y bueno, todas estas palabras que ya sabemos. ¿Qué inteligencia no dijiste? Luego míralo en el domi. Entonces, en retrospectiva, pues bueno, yo no recomiendo este libro de Bostrom, no estoy de acuerdo con su definición o su entendimiento de lo que es inteligencia y el punto de vista, ¿vale? Entonces, por terminar con una frasaca, yo diría que para mí, hoy, hablar de superinteligencia es como hablar de construir un avión supersónico, pues en 1901, cuando todavía, pues, es que ni había un avión de madera que volaba. Entonces, me pareció un poco, pues, fuera de contexto. Y dicho esto, vamos a terminar con las recomendaciones. Íñigo, ¿qué recomendación nos traes tú? Vale, pues yo tengo un libro que me ha encantado. Se titula La invención de todas las cosas. Es de un escritor que se llama Jorge Volpi. Y voy a hacer mía una de las ganchos estos publicitarios que leí en el libro, que decía algo así como que contiene las llaves que abren todas las cajas fuertes de la curiosidad humana. Y realmente creo que es así. Es un poco exagerado, pero me ha encantado. Habla de todas las ficciones, tomando ese término lo más amplio que te puedas imaginar. Entonces habla desde la conciencia, precisamente que estamos hablando ahora, a la física cuántica, al romanticismo inglés, a los evangelios de la Iglesia Católica. Justo esos dos capítulos me encantaron, además, el del romanticismo inglés y el de los evangelios. Yo qué sé, la filosofía griega, el derecho romano, el realismo mágico de los escritores latinoamericanos. Entonces, nada, un libro asombroso, uno de los mejores libros que he leído nunca. Súper recomendable. Muy bien, pues lo apuntamos. La invención de todas las cosas salió el año pasado, me parece. Sí, es bastante reciente. Muy bien. Vale, y yo la recomendación que os traigo es una película un poco viejuna, El reino de los cielos, de 2005. La he visto varias veces y cada vez que la veo me gusta más. Creo que como película es muy espectacular y luego tiene también una banda sonora que me gusta mucho, así que pues si os apetece volver a ver esa película, os la recomiendo. O verla por primera vez. A ver, espera, voy a mirar en Film Affinity que Natalie, pero vamos a ver las novedades. Pero yo lo que te digo, cuando la vi en su día tampoco me llamó la atención mucho, pero tengo un 6. Mejora con las reglas. Vuelve a ver y los años que vuelta a estudiar me hace 6,1. Bueno, estoy un poco ahí en la media. A mí, no sé, le voy viéndole como capas y me gusta. Y nada, aquí terminamos este capítulo. Nos vemos en el siguiente. Un placer en Red, chicos. Hasta luego.
La tertulia de la inteligencia artificial.